dividendo en acciones anónimas cuando existe un solo tipo de acción, en este caso acción ordinaria o acción común. Nótese que en lo que hemos estado viendo los modelos, registros, todavía no hemos denominado si es acción preferente o acción ordinaria. Cuando es constitución por acto único, se consideran que todos son acciones ordinarias y contablemente se maneja como acciones comunes, ¿no? En ese sentido, para cerrar este capítulo, la siguiente clase vamos a ingresar ya a constitución por suscripción pública de acciones, ¿no? Entonces vamos a revisar el alcance de lo que es dividendos y podemos identificar dos tipos de dividendos, ¿no? Dividendos que disminuyen el patrimonio de la entidad y dividendos que no modifican el patrimonio de la entidad, en este caso de la empresa, ¿no? Esas son las dos características de dividendos que tienen efecto sobre el patrimonio de la empresa, sobre los estados financieros, fundamentalmente sobre el balance general. Hay dividendos que disminuyen el patrimonio de la empresa y hay dividendos que no modifican el patrimonio. En este caso es bien fácil distinguir, quiere decir que va a disminuir el total del patrimonio neto en el balance, en el primer caso. En el segundo caso va a haber dividendos, pero no va a afectar de ninguna manera el total del patrimonio del balance. Respecto al alcance del Código de Comercio, ¿qué establece nuestro Código de Comercio vigente respecto al proceso de lo que es dividendo en sociedades anónimas? El artículo 249 establece el alcance de lo que es los cupones adheridos. Nos dice los títulos de las acciones pueden llevar cupones adheridos destinados al cobro de dividendos. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertas características que establecen como dividendos ya establecidos en el cupón de cada acción. Dice cuánto de dividendo genera o qué porcentaje de dividendo genera, ¿no? Pudiendo ser aquellos al portador, dice, aun cuando las acciones sean nominativas, ¿no? Al portador, las acciones es como el billete de 100 o 200, que el que lo tiene es el dueño de la acción, es el al portador, no lleva nombre. Si son nominativas, la acción es ya al nombre específico o al dueño del accionista. Estos se van a diferenciar cuando llevemos acciones preferentes y acciones ordinarias. Entonces, hay acciones preferentes que constituyen acciones a los fundadores de la empresa, llevan estampado su nombre del socio principal. Esas son las nominativas. Y hay otras acciones que solamente se emiten de manera general y el dueño es el que lo posee, ¿no? A eso se llaman acciones al portador. Entonces nos dice que pueden tener cupones adheridos destinados al cobro de dividendos, ¿no? ¿Qué más establece el Código de Comercio respecto a dividendos en acciones en sociedades anónimas? El artículo 250 nos habla del libro de registro de acciones. Las sociedades anónimas, dice, llevarán un registro de acciones con las formalidades de libros de contabilidad, ¿no? De libre consulta para los accionistas que contendrá qué información debe contener. Nos dice nombre, nacionalidad y domicilio del accionista. Sí o sí permite saber quién es el dueño de la acción, ¿no? Y además dónde vive. Número, por un lado, están codificados los números, están numerados las acciones. La serie, pues el serie A, B, C, D. La clase es preferente o puede ser común. Y demás
Bueno, se cortó. Nuevamente les pregunto, ¿tienen dificultad de recepcionar el audio, por si acaso? No, licenciado, está bien. Sí, por eso no he podido iniciar a las 14, o sea, no quiso ingresar al Zoom. A ver, si es que tenemos este problema de que se vaya cortando, vamos a seguir volviendo a ingresar con el mismo ID, por favor, para no perjudicarnos en nuestro avance. Entonces, bueno, seguiremos analizando el Código de Comercio. Establecía en el artículo 250 registro de datos personales de cada poseedor de una acción. Además, nos dice el nombre del suscriptor y estado de pago de las acciones. Por eso hemos registrado en diferentes fechas, momentos, la suscripción. La suscripción, les dije, es solamente un evento de firma de compromiso, de compra de acciones, ¿no? Y el pago es cuando ya cancelan por las acciones que han comprometido comprar. En el último, en el pago, es cuando se liberan las acciones. Una vez que el suscriptor de las acciones paga, se le entrega ya las acciones, ¿no ve? Que va a contener número, serie, clase y demás. Esas acciones son las que están destinadas o tienen, perdón, derecho de percibir dividendos, las acciones pagadas, no las acciones suscritas, ¿no? Si son al portador, nos dice los números, y si son nominativos, el detalle de las transmisiones con indicación de las fechas y nombre de los adherentes. ¿Qué significa esto? Si la acción no lleva nombre, solamente es al que porta, es el que ejerce el derecho de esa acción, solamente nosotros como empresa verificamos el número que hemos emitido. Si son nominativas, que sí que la acción en su momento se ha emitido a nombre de alguien, entonces además debe adjuntar, nos dice, el detalle de las transmisiones, con indicación de las fechas y nombres de los adquirientes. No se olviden que la adquisición de una acción es como comprar también un vehículo, ¿no? Ante un notario de fe, un abogado. Tiene que demostrar con todos sus documentos, ¿no? 5, dice gravámenes que hubieran constituido sobre las acciones. Si es que alguien tuviera acciones de una empresa, varias acciones, necesita lógicamente acudir a un crédito bancario, pueden gravar, pues lo pueden hipotecar, ¿no ven? Entonces, ¿quién tiene el derecho en este caso? Va a tener derecho el que está teniendo como garantía hipotecaria la acción. Para ese caso se registra. 6, conversión de los títulos con los datos que correspondan a los nuevos, ¿no? Y cualquier otra mención que derive en la situación jurídica de las acciones y sus eventuales modificaciones. Entonces, puede ser que esta acción ya se haya convertido en otro tipo. A veces hay acciones convertibles, ¿no? Acciones convertibles en bonos, por ejemplo. Deja de ser patrimonio y pasa a ser pasivo, ¿no? Esas características se ha previsto en la década de los 70 en nuestro Código de Comercio. Respecto a la inscripción de acciones, ¿qué dice el artículo 251 del Código de Comercio? Indica, la sociedad considera como dueño de las acciones nominativas a quien aparezca inscrito como tal en el título y el registro de las acciones. Uno que tiene que demostrar, indicando de que esa acción ha sido emitida a su nombre. Además, la compañía tiene que habilitar un registro como parte del libro de contabilidad, ¿no? La negativa injustificada para inscribir a una acción en el registro obliga a la sociedad y a sus directores o administradores a responder solidariamente por los daños o perjuicios ocasionados. No puede la empresa decir, yo no registro a este poseedor de la acción porque me cae mal, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, en sociedades o estados en la que existe discriminación de pensamiento político ideológico, ¿no? A ver, voy a poner el mejor ejemplo, ¿no? Imagínense en Estados Unidos que una de sus empresas haya comprado acciones iranes con el que están en guerra bélica, ¿no? Un iraní o un iraquí,
un Saddam Hussein, podemos colocarle, que se haya comprado acciones de empresas estadounidenses. Entonces, esta ley, como está homologada a nivel internacional, mal podría negarle una sociedad norteamericana que un iraní se registre como dueño de una acción. Por eso también nuestro Código de Comercio establece este alcance. Dice, la negativa injustificada para inscribir a un accionista en el registro obliga a la sociedad y a sus directores o administradores a responder solidariamente por los daños y perjuicios ocasionados. No se olviden que las inversiones en este tipo de sociedades tienen aceptación a nivel mundial, por eso se llaman sociedades anónimas. Aunque no nos guste, tiene que nomás registrar, ¿no? La distribución de utilidades y derechos de crédito. Es el artículo 270 que establece en nuestro Código de Comercio, nos dice, el accionista tendrá derecho a pedir que en la Junta General reunida para considerar el balance se delibere sobre la distribución de las utilidades. Entonces, el accionista que participa con derecho a voz y voto en las juntas generales puede pedir la distribución de utilidades, ¿no? Porque están además consignadas en el documento de constitución y también en la acción, en el título valor. Las utilidades se distribuyen, nos dice, en proporción al importe pagado de las acciones. Aquí nos queda claro, nos dice que las utilidades se distribuyen en proporción al importe pagado de acciones. Es por las acciones pagadas, no es por las acciones suscritas. Por eso yo les he enseñado a diferenciar entre el registro de acciones suscritas y entre el registro de acciones pagadas, ¿no? En cada modelo hemos estudiado aquello. En nuestro Código de Comercio, la única diferencia es que para la Constitución, el capital suscrito, que es decir, las acciones suscritas, se consideran capital social, que es muy diferente al capital pagado, ¿no? Que es lo que se ha confundido en la etapa de privatización o capitalización de las empresas estratégicas del Estado, ¿no? Suscribieron, mas no pagaron, pero ejercieron derecho a distribución o participación a los utilidades o dividendos, ¿no? Siguiente punto, establece la aprobación de la distribución de utilidades por la Junta General de Accionistas. Nos dice, confiere al accionista un derecho de crédito para cobrar a la sociedad los dividendos que le corresponden. ¿Qué significa el momento de que apruebe la distribución? Es la declaración, decimos. La empresa va a tener que generar un pasivo, ¿no? El asiento que hemos aprendido en SRL, dividendos contra dividendos por pagar. Ese dividendos por pagar, que para la empresa es un pasivo, constituye un derecho para el accionista, un derecho de crédito. Derecho de crédito quiere decir por cobrar, ¿no? Si el accionista es una otra empresa, va a tener que registrar dividendos por cobrar, ¿no? Contra ingreso por dividendos. El accionista, si es que es una empresa, ¿no? Y la empresa que está declarando dividendos registra dividendos contra dividendos por pagar. Esa es la relación de ese punto cuando dice que la aprobación de la distribución de utilidades por la Junta General de Accionistas confiere al accionista un derecho de crédito, ¿no? Para cobrar a la sociedad. Entonces, siempre hay que ver desde dos puntos de vista, desde la perspectiva de la empresa que está declarando dividendos, la aprobación. El asiento va a ser, repito, dividendos contra dividendos por pagar. Si el accionista fuese otra empresa, también tiene que registrar ese evento, ese hecho contable en sus registros, en sus libros contables. Entonces registrará dividendos por cobrar contra dividendos percibidos, ¿no? El último punto nos dice los dividendos serán pagados en dinero, salvo que el accionista admita el pago en otros bienes. Eso abre la posibilidad en Bolivia de que una empresa pueda pagar no solamente en efectivo, sino en otro tipo de bienes que son parte de activo, ¿no? Puede pagar en inventarios, puede pagar lógicamente maquinaria o equipo o algún bien inmobiliario. A eso se llama bienes, ¿no? Inclusive esto abre la posibilidad de pagar dividendos en patrimonio, en acciones, que es también un bien de la entidad, ¿no?
de la empresa. Eso es en cuanto a lo que es el alcance jurídico. Distribución de dividendos. Nos queda clarito. Las utilidades se distribuyen, nos dice, en proporción al importe pagado de las acciones, no es al suscrito. Y se debe pagar en efectivo, salvo que los accionistas admitan otro pago en otro tipo de bienes. Eso es lo que establece nuestro Código de Comercio. Hay otro acápite que nos interesa introducir en la parte teórica respecto a la capitalización de reservas y utilidades, que establece el artículo 347 del Código de Comercio. Dice, en la capitalización de reservas y otros fondos libres, así como el pago de dividendos en acciones liberadas, nótese, y aquí hay un concepto de que podemos pagar dividendos, pero con acciones liberadas, ¿no? Eso significa que declaramos dividendo, pagamos las acciones, en ese momento le entregamos a nuestros socios, ¿no? Se libera la acción. Y en procedimientos similares se respetará la proporción de cada accionista. Entonces, eso hay que calcular de acuerdo al número de acciones, en proporción al número de acciones que posee, ¿no? La parte práctica la vamos a demostrar. Más abajo dice, aprobada la capitalización de utilidades en Junta General, ningún accionista, aunque su voto hubiera sido contrario, podrá exigir la entrega en dinero de la parte que le corresponde a las mismas. Cuando la Junta de Accionistas, la Junta General de Accionistas, aprueba que el dividendo va a ser en acciones, después no pueden exigir que sea en dinero, ¿no? A este concepto se llama dividendos que no modifican el patrimonio. Habíamos visto al inicio dos conceptos, ¿no? Relacionaremos ahora. Ahí está. El que es pago en efectivo y en otros activos, o inclusive en pasivos, es dividendo que disminuye el patrimonio de la entidad. El dividendo que no modifica el patrimonio es el dividendo en acciones, ¿no? Eso no va a modificar el total del patrimonio. ¿Qué era esto de acá? El artículo 347, ¿no? Todo este concepto también tienen en el texto guía que les he participado al inicio de la clase, mi libro, ¿no? ¿Qué más establece el artículo 446 respecto a los dividendos? Nos dice, la información pública necesaria son de objeto de reserva comercial y puede publicarse. Significa que una vez que han tomado la decisión, han resuelto declarar la distribución de dividendos, debe ser de conocimiento público, entre esos los dividendos acordados, ¿no? Van a notar que se publica en la página web de Fundempresa y a la vez se publica en medios de circulación escrito nacional, llámese El Diario o La Razón, ¿no? Las veces que se publica, cuando existe lógicamente la decisión de la Junta General de Accionistas de declarar dividendos, estableciendo inclusive plazos fatales. Hay un reglamento, decreto ley que está vigente, es el decreto ley 16833, reglamento de Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, que establece de que las sociedades anónimas están obligadas a publicar en memoria anual, por ejemplo, los dividendos acordados o su reinversión. Puede ser que tomen la decisión de distribuirse en efectivo o en bienes los dividendos, o en cuyo caso pueden tomar la decisión que una parte se haga reinversión en la propia sociedad, ¿no? Invierta nuevamente. ¿Y cómo se realiza eso? Eso es decisión de la Junta Ordinaria General de Accionistas. Puede ser 50% que se distribuye a los poseedores de las acciones, a los accionistas, y el 50% deciden para ampliar, lógicamente, las instalaciones o la capacidad operativa de la empresa. Eso se llama reinversión, ¿no? A partir de esto, inclusive, pueden establecer reservas para reinversión, ¿no?
de lo que hemos aprendido, ¿no? Entre otros. Sigamos analizando. Como habíamos diferenciado, hay dividendos que disminuyen el patrimonio de la entidad, que es el caso de dividendos en efectivo y en otros activos como inventarios, activos fijos. Hay dividendos que no modifican el patrimonio, es el caso de dividendo en acciones. Acá detallamos cuáles son los dividendos que disminuyen el patrimonio de la entidad. Nos dice dividendo en efectivo, en cash, ¿no? Sí o sí tiene que pagarse en efectivo. Dividendos en activos que no son efectivos, sino son bienes de cambio. Se refiere a los inventarios, al stock de inventarios que maneja la empresa. O bienes de uso y valores, ¿no? Quiere decir referido a ciertas inversiones, ¿no? O en cuyo caso otros productos con los que cuente la empresa. Y los dividendos en pasivos también están en este marco. Para cuando no exista, nos dice liquidez, suelen pagarse los dividendos con títulos, valores o pagarés, ¿no? O vales o bonos, ¿no? Nótese estos conceptos de dividendos, que es muy interesante, que no solamente habían sido en activos, que también se les puede otorgar en pasivos. Cuando es un pagaré, por ejemplo, en pasivo o bono, sí o sí, y establece un término de interés, una renta fija en un plazo dado, una forma de estimular, ¿no? ¿Y cuáles son los dividendos que no modifican el patrimonio? Nos dice, mantienen la participación del patrimonio, principalmente la declaratoria de dividendos, en acciones, ¿no? Es cuando el inversionista recibe otras acciones de la misma empresa como pago de dividendos. Solamente modifica la composición de las cuentas del patrimonio, más no el total del patrimonio. Por eso decimos, el resultado acumulado se va a convertir en capital, ¿no? En capital social. Al convertirse el resultado acumulado en capital social, también se considera capitalización de resultados acumulados. Dos temas a la vez, ¿no ven? Por un lado es capitalización de resultados acumulados, por otro lado es distribución o dividendos en acciones. Se puede identificar en los procesos de dividendos claramente tres fechas en sociedad anónima. Una fecha de declaración de distribución de utilidades o dividendos, una fecha de registro y una fecha de pago. Sí o sí se da estas fechas en una sociedad anónima, ¿no? La fecha de declaración, la fecha de registro y la fecha de pago. La fecha de declaración nos dice es la fecha en que la Junta General Ordinaria de Accionistas toma la decisión de distribuir utilidades, ¿no? Previa formalidades establecidas. Cuando se toma esta decisión, el dividendo efectivo crea una obligación para la entidad. Lógicamente, esta obligación es con el inversionista, el accionista, ¿no? A partir de esto pueden ellos determinar inclusive cuánto van a declarar sobre el importe acumulado de los estados de resultados que forman ahora parte del patrimonio en la cuenta utilidades no distribuidas o resultados acumulados. Para eso, lógicamente, tienen que determinar el dividendo por acción, ¿no? ¿Y qué es el dividendo por acción? El dividendo en acciones se refiere, ¿no?, al reparto de beneficios a los accionistas, ¿no? Que si cuánto corresponde por acción. Dicha distribución se da de parte de una sociedad anónima al repartir a sus accionistas las acciones liberadas, las que han sido pagadas, ¿no?, de la emisión, o acciones de las sociedades anónimas abiertas que la empresa tenga titularidad sobre ellas. Sí o sí sobre las acciones pagadas o liberadas, ¿no? ¿Y cómo se calculan los dividendos por acción? ¿Cómo calcular los dividendos? Para calcular los dividendos, parte de que la empresa nos dice obtienen ganancias, sí o sí debe tener ganancia, y eso debe figurar lógicamente en el estado financiero, en el balance general.
esa ganancia la vamos a encontrar en la cuenta resultados acumulados pero positivo, o también otras cuentas que se utilizan son utilidades acumuladas, utilidades no distribuidas, ¿no? En consecuencia, puede tomar la decisión de destinar al pago de dividendos en efectivo o en cuyo caso hacer las reinversiones a fin de expandir las operaciones de la propia empresa y comprar más activos nuevos, ¿no? Ustedes van a notar, por ejemplo, en el caso del Estado, eso es lo que sucede, Entel, el resto más, ¿no? Sus utilidades, parte van a soportar los gastos del Estado benefactor, en este caso los bonos, ¿no? Los bonos Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, el bono Dignidad o Renta Dignidad y los nuevos bonos que está emitiendo el actual gobierno. Parte de esos van a solventar las utilidades y una parte, lógicamente, se toma la decisión para la expansión de la empresa o modernización también le decimos, ¿no? A eso se llaman ganancias retenidas, ¿no? ¿Y cómo se calculan los dividendos por acción? Es bien sencillo. Nos dice, por otro lado, una parte de los beneficios son para pagarle a los inversionistas o accionistas en forma de dividendos. Eso es lo que corresponde. Son dividendos. Por lo que el calcular el dividendo se debe pagar a la empresa una fórmula muy sencillita. Se determina el dividendo por acción. ¿Cuál va a ser nuestro análisis, ¿no? ¿Cómo determino el dividendo por acción? Existe confusión por parte de los tratadistas, nos dice el dividendo por acción debería ser el resultado de la utilidad líquida que figura en el balance al cierre del ejercicio respecto a las acciones liberadas, ¿no? Les voy a demostrar que no es así, ¿no? Para esto, lógicamente, tenemos que demostrar cierto nivel de rentabilidad de las acciones, ¿no? Que es decir, qué porcentaje se les va a asignar a cada acción, y esa decisión de dividendo por acción corresponde determinar a la junta de accionistas, ¿no? Más que al contador inclusive. Por eso se calculan los dividendos totales con dividendos por acciones. Primero se deben determinar cuántas acciones poseen en la empresa. Significa cuántas acciones están libres en circulación en el mercado, son las que han sido liberadas y han sido pagadas. Esos son los que ejercen el derecho de los dividendos de las acciones, ¿no? Para eso, lógicamente, vamos a determinar el dividendo declarado sobre el número de acciones en circulación o acciones liberadas. El error más común que se comete: dividendo por acción, resultados acumulados contra número de acciones liberadas, ¿no? Se puede calcular inclusive de acuerdo a nuestros datos. Nótese que nosotros teníamos hasta el 31 de diciembre de 2018, porque tiene que ser las acciones que han trabajado o han generado utilidades al cierre del ejercicio, ¿no? Vamos a ingresar a nuestro Excel, ustedes pueden observar en Excel, debemos estar observando en pantalla nuestro cuadro de acciones, ¿no? Las acciones suscritas en 2018 solamente eran 3 eventos, 3 que hemos suscrito, 3 registros, y si contamos esos 3, sumaban solamente 700 acciones, las que han sido liberadas y pagadas, ¿no? Perdón, suscritas, y pagadas eran 600 en 2018, lo que estoy marcando con verde, ¿no? Esas 610 son las que han generado derecho al dividendo, ¿no? Ahora decimos, entre 700 y 600, ¿cuál es la diferencia? 700 solamente era un compromiso de compra de acciones, eran acciones suscritas. Y lo que realmente correspondió, las acciones liberadas, eran 610, ¿no? Liberamos, es decir, que el accionista A, B, C, D, E, F nos han pagado. El A nos ha pagado por 80 acciones, el B por 70, el C por 50, el D por 30, el E por 20, ¿no? Total, todo esto suma, lógicamente, entre la primera, segunda y tercera, es una sumatoria total que acumula a los 610 acciones.
Esas acciones son los que hemos denominado acciones liberadas, ¿no? Que están en manos de los inversionistas o accionistas, no los 700. Los 700 solamente era un compromiso de compra, ¿no? Ahora vamos a ingresar lógicamente a nuestra presentación de diapositiva. Ahí está. Entonces, es un error calcular por acciones suscritas, ¿no? Además, va a variar el cálculo. El resultado nos sale 291,75 por acción suscrita, que es un error. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es decir que la Junta de Accionistas tome la decisión que resuelva la distribución de dividendos, ¿no? Y aquí nos está diciendo en el ejemplo que la Junta General resuelve declarar dividendos un importe de bolivianos 150.000. Nuestros resultados, utilidades líquidas, eran 204.222, pero la Junta dice no, solamente nos vamos a declarar la distribución de dividendos por 150.000. Además, para las acciones pagadas y liberadas al 31 de diciembre de 2018. Con este dato sí podemos determinar el dividendo por acción. Decimos la utilidad declarada, ¿no?, respecto a las acciones liberadas, que sería la fórmula correcta. Entonces, incluso podemos corregir nuestra fórmula. Decimos la fórmula correcta para este concepto es, porque es menester que sepamos establecer el alcance correcto de la fórmula. Vamos a decir, en consecuencia, el dividendo por acción es igual a utilidad declarada, llámese dividendo declarado, ¿no?, es otra forma de decir, utilidad declarada, es lo que está declarando en este caso la Junta de Accionistas, ¿no? Utilidad declarada respecto a número de acciones liberadas. Eso sería la fórmula correcta para establecer el dividendo por acción. La utilidad declarada sobre el número de acciones liberadas o libres en circulación también se dice, ¿no? En 150.000 entre 610 acciones. Como resultado nos debiera dar 245,90 bolivianos por acción. Utilidad declarada sobre el número de acciones liberadas, ¿no? Se divide en 150.000 entre 610, debiera dar ese resultado. A ver, vamos a verificar en calculadora, dividido entre 610, si efectivamente da 245,90. En consecuencia, esa va a ser la base de cálculo, ¿no? Vamos a decir, por cada accionista que ha pagado, accionista A, B, C, D, E, vamos a calcular su dividendo por acción a razón de 245,90, ¿no? Y calculamos para cada accionista. Ustedes también pueden ir calculando, es un cuadrito que estoy manejando en PDF, en PowerPoint, perdón. Entonces, no estoy en Excel, ¿no? Multiplicamos 150 por 245 y eso nos da un importe para el accionista B de 36.885, ¿no? 36.885. Lo mismo nos va a dar para el accionista C, porque tiene 150 acciones pagadas, ¿no? 36.885. Para el accionista D, ha liberado por un total de 60 acciones. 60, decimos, por 245,90 y nos sale 14.754. Para el accionista E, a esa fecha, al cierre del ejercicio 2018,
pagó 40 acciones. Quiere decir que posee 40 acciones, ¿no? Independientemente de cuánto haya suscrito. Y le corresponde un dividendo de 9.836. Que ese sería el total por los accionistas. Si me ayudan a sumar, por favor, sumamos toditos los montos por cada accionista, vamos a obtener el total, ¿no? A ver, yo obtuve un total de 149.999, sale, ¿no? En algún lugar se tiene que haber redondeado, tiene que haber salido 150, ¿no? Tendría que haber salido 150 por uno. Bueno, no vamos a pelear por ese uno, es redondeo, pero así salió, 149.999, ¿no? Una vez que tenemos este registro, ya tenemos el dividendo por acción, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver lógicamente a 150.000, ¿no? El asiento que se corre es dividendos contra dividendos por pagar. No se olviden que la Junta General quedó en 150.000. Hay que revisar lógicamente nuestro margen de redondeo, ¿no? La cuenta dividendos es una cuenta regularizadora de resultados acumulados. De la cuenta resultados acumulados. Regulariza, resta quiere decir, ¿no? Y la cuenta dividendos por pagar es una cuenta de pasivo. Entonces vamos a registrar. Esto hemos aprendido en SA, les he adelantado, es bien sencillito, ¿no? Para registrar lógicamente en vía de vengado. Es una forma de devengar también, ¿no? Devengar lógicamente una obligación del patrimonio. Dividendos contra dividendos por pagar. Algunos utilizan dividendos pagados, una cuenta. Es lo mismo, ¿no? En la glosa decimos registro de declaración de distribución de dividendos correspondiente a, en este caso, a la resolución número, porque hay una resolución 013 quebrado 19 o 2019 de fecha. La fecha de nuestra declaración es 21 de junio. 21 de junio de 2019. Nuestro comprobante va a ser también emitido al 21 de junio de 2019. Estoy ejemplificando, esto debe correrse para todos los comprobantes, ¿no? La siguiente fecha es la fecha de registro. ¿Qué significa? De que se publica en prensa y establece hasta qué fecha tienen que registrarse los dueños de las acciones, ¿no? Por eso es la fecha de registro o regularización, es el plazo límite que se fija para el registro o regularización de los accionistas en el libro de acciones de la entidad. Nuestro Código de Comercio establece de forma tácita y rígida de que necesariamente se debe habilitar un libro que es apoyo al libro de contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los accionistas pueden transferir, es de libre transferencia estas acciones. Si el que posee, sea el portador o nominativo, tiene que registrarse. Y la empresa tiene la obligación de verificar la autenticidad de la acción, ¿no? Tiene que revisar si corresponde, tiene todos los códigos de seguridad como un billete, ¿no? Es la fecha de registro. Inclusive fijan indicando de que sea hasta el 31 de julio, ¿no? Vamos a corregir, ¿no? Tienen que establecer sí o sí la fecha de registro. Hasta tal fecha
Posterior a esta fecha, lógicamente, ya no es aceptado, ¿no? Ya no es aceptado. Entonces, nosotros, en el caso nuestro, nuestros accionistas se registran los 610 que hemos ejemplificado, ¿no? El accionista A, B, C, D y E, ¿no? Una vez que se han registrado, viene la fecha de pago. El pago de dividendo generalmente ocurre, nos dice, 1 o 2 semanas después de la fecha de registro, ¿no? En este caso, como ya se ha registrado en el libro, inclusive se pide datos de sus cuentas bancarias para una transferencia electrónica directa, ¿no? Por cada acción que está en circulación. Como la acción está en circulación, quiere decir que está en manos del que posee la acción. Eso es acción en circulación. Las otras acciones están en manos de la empresa o en manos del banco fiduciario. No puede entregar, no puede liberar mientras no hayan pagado, ¿no? Por eso siempre se recalca por las acciones que han sido liberadas, ¿no? Y la fecha de pago de dividendo, de acuerdo a la resolución, aquí se ha establecido que es el 15 de agosto. Entonces, el 15 de agosto debemos correr ya nuestro asiento de pago. Va a ser cerrando el pasivo, dividendos por pagar, que hemos generado en un comprobante anterior contra dividendo, perdón, contra Banco Ambiental, ¿no? Y detallamos lógicamente cuánto corresponde a cada accionista. De acuerdo a nuestro cálculo, nos faltaba un boliviano, ¿no? Entonces, como subcuenta, inclusive vamos a determinar para cada accionista. Esto ya es registro de pago de dividendos correspondiente a 610 acciones, ¿no? Conforme al libro de registro de acciones y accionistas. Dos conceptos, ¿no? Las acciones, el documento valor, el accionista es el dueño. Tenemos que registrar ambos. Por un lado, el título valor, que son las acciones, por otro lado, al accionista, al que posee la acción, ¿no? Aquí vamos a adjuntar todo el registro de nuestros accionistas. En este caso, estos eran nuestros queridos accionistas que estaban vigentes a la fecha que consideran su derecho de participar como dividendos, ¿no? Les adjuntamos inclusive ese detalle en nuestro comprobante. No se olviden que los comprobantes de contabilidad deben estar debidamente sustentados, ¿no? Entonces ahí se puede observar en pantalla de que ya hemos adjuntado nuestros detalles de cuántos son los accionistas que están cobrando los 150,000, ¿no? Inclusive la fecha nos decía de que es 15 de agosto. Entonces, nótese, las fechas son variantes, no es una sola fecha. Y con eso termina, lógicamente, el pasivo, ¿no? Cuando se cuenta ya con sus datos de números de cuentas bancarias, con la transferencia electrónica, inclusive se paga como el sueldo en una sola vez. Cuando las empresas pagan en detalle, va por cada accionista, ¿no? A su vez nos dice, se debe correr un asiento de regularización en la misma fecha, ¿no? Recién afectamos la disminución a resultados acumulados, ¿no? En este caso también ha de ser al 15 de agosto. ¿Por qué? Porque emerge, ¿no? Emerge de la cuenta resultados acumulados los dividendos. Entonces, en este caso, disminuye la cuenta de resultados acumulados y cerramos la